Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado en el libro de Job, la primera lectura, que la vida del hombre es una traducción también, una milicia. Hemos aquí escuchado, el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, pero un servicio que en el fondo siempre trae un dolor, un sufrimiento. No es una milicia lo que hace el hombre en la tierra, como esclavo que suspira por la sombra. Así meses de desencanto son mi herencia y mi suerte noches de dolor. Conocemos la historia de este santo Job, de este varón íntegro, y nos cuenta el libro de Job precisamente que Satanás se presentó ante el Todopoderoso, ante Dios, y Dios le pregunta si había visto a Job, su siervo, un hombre justo, un hombre honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Y el demonio le responde que esas virtudes se debían al hecho de que Job todavía no había sido tentado, probado. Entonces el Señor le autorizó a que tratase a Job como quisiese, pero con una salvedad: respétale la vida. Y la prueba de Job, por tanto, fue permitida por el Altísimo, por Dios, pero promovida directamente por el demonio. Y como consecuencia de esa prueba, ya sabemos por la historia, perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus propiedades, todos sus animales. Y Job se mantuvo íntegro. Y Dios le dijo: ¿ves?
Job se ha mantenido íntegro, no ha pecado contra mí. Y Satanás le instigó a Dios, ¿no? Deja y que lo pruebe ahora en él, ¿no? Y como sabemos, lo hirió, ¿no? Con terribles llagas malignas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, como sabemos, se sentó a la puerta de su casa, cogió una teja y empezó pues a rascarse, ¿no? Quitarse las heridas. Y sabemos, ¿no?, la actitud de su mujer, ¿no? Todavía sigues en tu integridad bendiciendo a Dios, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde a su mujer: has hablado como una necia, como una, palabra fuerte, estúpida, ¿no? Si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir los males? Perdió también el apoyo de sus círculos sociales. Sus amigos interpretaron ese infortunio como un castigo, juzgando que se había desviado de los mandamientos del Señor. Y su propia esposa, como les he dicho, en lugar de apoyarlo, se puso en contra suya. Completamente aislado, sin poder abrir su alma ni siquiera a aquellos que lo rodeaban, se sentía abandonado por Dios, sin saber cuál era el motivo. Por eso Job pronuncia esta exclamación que hemos escuchado: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? La vida del hombre sobre la tierra se asemeja a la vida militar en su dureza, trabajo duro, y se asemeja a la del jornalero, siervo que labra, siembra, cosecha el campo con el sudor de su frente. La vida espiritual es una lucha, es batalla por mantenerse incólume contra el demonio que ronda buscando a quien devorar. Por eso Job aparece, ¿no?, en el Antiguo Testamento como el prototipo del aguante paciente. Ven cómo aguantó primero que perder todos los bienes materiales y lo llevó con paciencia. Bendito sea Dios, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, ¿no? Y luego esa herida en su cuerpo, ¿no? Y decirle a su mujer, ¿no?, si recibimos de Dios bienes, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. ¿Ven? Que aguantó, tuvo paciencia Job en medio de sus dolores. Pero no es insensible, y lo pone de manifiesto claramente sus quejas santas, pero se muestra magnánimo e íntegro en sobrellevar las penalidades de su fidelidad. Por eso Job también es el símbolo, es, diríamos, un espejo que refleja con claridad la imagen de la humanidad trabajada por el dolor, por la iniquidad, ansiosa de descanso y de gozo, una humanidad oprimida, angustiada por el cúmulo de males físicos y morales. Precisamente a esa humanidad entra Jesús. Jesús sale de Dios, viene del cielo, ¿no? Y como decía el Papa Benedicto XVI, tomando, ¿no?, el Evangelio, así como Jesús entra a la casa de Simón y de Andrés, acompañado por Santiago y Juan, entra a esa casa y le dicen: la suegra de Simón está enferma, tiene fiebre, ¿no? Y Jesús se acerca. Qué bonito ese gesto de Jesús, se acerca al dolor, no es insensible a nuestro dolor, se acerca
toma la mano de la suegra de Simón, la levanta y la fiebre se le pasa. Y comentaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Así Jesús entra en la casa de nuestra humanidad, entra en la casa de nuestra vida, entra en la casa de nuestras familias. ¿Y qué ve? Ve una humanidad con fiebre, una humanidad con fiebre de las ideologías, con fiebre de las idolatrías, y nos ve a nosotros con la fiebre del pecado. El pecado es una fiebre, y lo decía un santo padre: y cometo ira, gula, pereza, lujuria, tantos pecados, tantas fiebres. ¿Cuál es tu fiebre, querido hermano? ¿Cuáles son tus fiebres? Pues deja que Jesús entre en tu casa y te vea así como estás, con fiebre. Así vino Jesús y encontró esta humanidad postrada, esta humanidad con fiebre del pecado. Y Jesús la curó, la levantó, ¿no? Y nos cura y nos levanta a nosotros, queridos hermanos, todos los días. Deja que Jesús entre en ti, entre en tu casa. Con esta doble imagen se ponen de relieve las tres propiedades de la vida humana. Con esta doble imagen del hombre, que es como, su vida es como un soldado, ¿no? Un trabajo duro, y un jornalero. Pues con esta doble imagen se ponen de relieve las tres propiedades de la vida humana, que luego aplicará Job a la suya. ¿Cuáles son esas tres propiedades? Primero, el hombre no puede fijar a su arbitrio el curso de su vida, que viene determinado por otro. No podemos fijar, no podemos decir, bueno, yo voy a vivir 100 años. No, nadie puede fijar, y voy a vivir sano, y voy a vivir en este ambiente, y voy a vivir pues, holgadamente, etcétera. Nadie, ningún hombre, tiene ese poder de fijar a su arbitrio el curso de su vida. Primera propiedad. Segunda, la vida del hombre, ¿no?, es una vida dura, trabajosa, llena de afanes y tribulaciones. Y tercera, la de estar dominada, la vida del hombre, por el ansia intensa y dolorosa a la vez, que constantemente martiriza al hombre, de alivio y reposo, de poder gozar de los frutos de sus fatigas, de sus dolores, ¿no?, de su trabajo. Esas son las tres propiedades de la vida del hombre. Primero, el hombre no puede fijar el curso de su vida. Segunda, la de estar llena, de ser una vida dura, una vida trabajosa, llena de afanes, llena de tribulaciones. ¿Quién no tiene afanes? ¿Quién no tiene tribulaciones en esta vida? Y tercera, la de buscar con ansiedad alivio, descanso, buscar ver el fruto de sus trabajos, de sus fatigas. En esta vida tendremos dolores, pero los dolores no son siempre castigo, o como tampoco morir es puro castigo. Por eso los santos se han abrazado al dolor, y por eso es bello sufrir, poder sufrir, como lo dice el apóstol San Pablo, ¿no? Sufrir por Cristo, porque Cristo primero sufrió por nosotros, bajó del cielo a buscar en la tierra lo único que no encontraba en el cielo, es decir, el dolor. Y tomó el dolor sin medida por amor al hombre. Es lo que hemos escuchado
en el versículo del Aleluya, Cristo tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. Vino a buscar, curioso, ¿no? El ansia de Dios, ¿por qué? ¿No? Vino a buscar lo que no había en el cielo y lo que no hay en el cielo, el dolor. Por eso el gran privilegio del hombre es el poder sufrir, padecer tedio, soledad, hambre, cansancio, poder sufrir por quien nos dio la vida. Y este misterio, queridos hermanos, del dolor, del sufrimiento, y esto que he dicho, ¿no? El privilegio del hombre, poder sufrir, no lo vamos a entender si no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar fortaleza, nos va a iluminar el camino del Señor, un camino de cruz, un camino de dolor, un camino de sufrimiento. Los apóstoles no lo entendían. Y Pedro recriminó a Jesús cuando Jesús les predijo su pasión, su muerte. ¿Qué le dijo Pedro? Lo increpó. Lejos de ti, Señor, que te suceda eso, no lo permita Dios. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No seas obstáculo para los planes de Dios. Los planes de Dios son esos para mí y tengo que abrazar esos planes de Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Ven? Pero cuando vino el Espíritu Santo, ya Pedro comprendió, entendió el camino del Señor y los demás apóstoles también. Y por eso los santos han abrazado el dolor, han abrazado el sufrimiento. Un San Francisco Javier, cuando era consolado, cuando el Señor le consolaba, le decía al Señor, basta, Señor, basta. Y cuando el Señor le enviaba tribulaciones a San Francisco Javier exclamaba, más, Señor, más. No lo entendemos si no tenemos el Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen María, ella que también sufrió por nosotros. Pidamos a la Virgen que nos ayude a comprender el valor del sufrimiento, el valor que tiene el sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo. Eso tiene mucho valor, ¿no? Pidamos que nos ayude, pidamos a la Virgen que nos ayude a comprender el valor del sufrimiento y a abrazarlo con amor, abrazarlo con esas ansias que tenían los santos del dolor de la cruz, porque ese es el camino, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús, o padecer o morir. Y Santa Magdalena de Pasis, podríamos decir que corrigió a Santa Teresa y decía, no morir, padecer. Y ella prefería estar siempre clavada en la cruz que gozar del cielo. Así hablan los santos, ¿no? Pues vuelvo a repetir, pidamos al Señor, a la Virgen María, que llevemos cristianamente el dolor, el sufrimiento. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.